Bueno, vamos a continuar con esta serie de tutoriales. Vamos a trabajar en este momento con AntConc y lo que vamos a hacer es utilizar la herramienta de Concordance, arreglar Concordance Plot, y a partir de estas búsquedas vamos a hacer un fichero en el que se registren los contextos de uso de un término para el arte popular. Entonces, como ya habíamos dicho en tutoriales anteriores, hay que dar clic derecho si estamos trabajando con Windows. Hay que dar clic derecho en el ejecutable de AntConc. Damos clic en ejecutar como administrador. Nos va a aparecer un diálogo que dice que si queremos permitir que se abra ese software, decimos que sí. Y aquí tenemos ya nuestro AntConc. Voy a ponerme acá. Lo primero que hay que hacer es cargar el corpus con el que queremos trabajar. Yo tengo un corpus ya procesado con File Converter, que también tenemos esto en otro tutorial. Abrimos, vamos a la OpenDIR, porque voy a cargar varios archivos. Como se debe ver, voy a navegar. Estos documentos los tengo en Dropbox. Entonces, directamente desde el Dropbox voy a abrir donde dice corpus final y corpus en español en TXT. Doy clic en aceptar y como se puede ver aquí en la parte inferior izquierda, ya cargué 96 docs. Voy a abrir esto para verlo mucho mejor, ¿no? Para corroborar que aquí están. Aquí están todos estos documentos, ¿no? Desde los documentos de 1916 hasta documentos del presente año con los que voy a trabajar. Voy a regresar esta pestaña a su tamaño. Y lo que voy a hacer, ya está el corpus cargado. Y tan simple, voy a hacer la búsqueda. Ahora, un problema que hemos encontrado al momento de hacer las búsquedas es que si, por ejemplo, nosotros buscáramos arte nacional, nosotros tendríamos estos resultados. Vamos a ver cuántos resultados nos salen. Nos salen 48 contextos en los que aparece arte nacional. Y otro problema también, que eso es más, digamos, esto es un problema en estos temas, que si el autor utilizó arte nacional en plural, es decir, él escribió las artes nacionales, en ese contexto el término no lo recuperamos. Entonces, la primera solución que se ofrece es utilizar estas llamadas wildcards o booleanos o comodines. Por default, perdón, AntConc tiene establecido el asterisco como un comodín. Este comodín implica, si encuentras artes o nacionales, de todos modos me los vas a traer. Entonces, fíjense, voy a rehacer la búsqueda. Si ven que ahora tenemos más resultados. Veamos qué tenemos en los resultados. Fíjense, tenemos arte nacional se ha buscado y lo hemos encontrado, pero también tenemos artes nacionales y también artesanías nacionales. Entonces, para afinar mayormente la búsqueda, se pueden utilizar distintos wildcards o comodines, caracteres comodines. Estos caracteres comodines los pueden encontrar aquí en Global Settings. Aquí están definidos. Vamos a wildcards y vemos, por ejemplo, el asterisco, lo que va a hacer es, puedes traerme arte, o sea, sin ningún carácter siguiente, o más caracteres, como en este caso, arte anía, o sea, sanía,
o artes nacionales, ¿no? Esos me lo puedes traer. Ahora, vamos a suponer, estos incluso se pueden codificar y ustedes pueden decir, no, bueno, yo no quiero utilizar tu convención, a mí me gusta más utilizar estos otros caracteres. Ustedes pueden poner el carácter que ustedes quieran, ¿no? La combinación de estos caracteres nos puede refinar mucho más la búsqueda. Fíjense este segundo carácter. Dice 0 o solo un carácter. Es decir, quizás ese nos convenga más para usarlo aquí en la parte de artes, ¿no? Y con eso quitaríamos artesanía. Antes de pasar a hacer ese ejercicio, lo que quisieras mostrar es, aquí tenemos toda la explicación. Por ejemplo, es una muy buena herramienta para decir, bueno, si sabemos que hay dos formas para referir a la misma cosa, por ejemplo, el caso de, buscaba yo la palabra zorra en un corpus, y en algún momento, un corpus histórico, y en algún momento zorra se escribió también con C cedilla al principio de la palabra. Entonces se pueden hacer búsquedas e integrarlas dentro de una misma búsqueda. En fin, finalmente ahí está en Global Settings, siempre tendremos el recordatorio de cuáles son estos wildcards, ¿no? Voy a cancelar esto y lo que vamos a hacer es cambiar por el signo de más. Entonces, quiero que vean lo que va a pasar con artesanía nacional. Start. Se va a refinar nuestra búsqueda. Tal cual, teníamos 55 concordancias, ahora solo tenemos 53. Podemos corroborar que han desaparecido artesanías, pero artes en plural nacionales continúa. Entonces, utilizando estas wildcards, podemos afinar nuestras búsquedas. Por último, por default, otra cosa que hay que decir sobre concordancia, otra problemática es que algunas veces tener 50 caracteres desde la A de arte hacia adelante y 50 caracteres, no es cierto, no son 50 caracteres, son 25 caracteres antes de arte nacional y 25 caracteres después de arte nacional, pues representa una limitación en cuanto al fragmento de la documentación. Hay dos formas de resolverlo. Una forma es darle clic en Arte Nacional y tal cual nos lleva exactamente al contexto del documento en el que aparece. Lamentablemente, si nosotros queremos exportar esta información, lo que exportaríamos sería solamente este fragmento. Para ello, yo recomiendo trabajar con una tamaño de ventana de búsqueda de 1000 caracteres. Eso nos dará 500 caracteres previos y 500 caracteres posteriores. Y eso es suficiente en promedio para tener un contexto suficientemente amplio para entender el uso o el contexto en el que se está usando esta terminología. Esas son las recomendaciones. Hagamos de nuevo esta búsqueda. Si se dan cuenta, la búsqueda se tarda un poco más, seguimos teniendo los mismos 52 resultados, pero ya tenemos un contexto mucho más amplio para poder hacer una interpretación del significado o del uso de este término en ese contexto documental. Bueno, para acabar con esta parte del uso de la concordance, lo que podemos hacer es ir a File y luego podemos dar clic en Save Output. En este caso tendríamos, vamos a nombrar este archivo Arte Nacional, vamos a guardarlo, vayamos al documento, vayamos a la carpeta en la que se guardó, que era la carpeta 20 de agosto, y fíjense aquí cómo está Arte Nacional y están todas las columnas separadas por un tabulador. En la primera concordancia, todo el contexto previo, ¿no? El término arte nacional, acá hay otra tabulación, la estoy marcando en azul, la estoy remarcando, y por último hay otra tabulación más
y el nombre del archivo. En este caso, 1991, Entre sueños artísticos, de Cordero Reyman. Esa sería la publicación. Teniendo este documento en bloc de notas, se puede transferir a cualquier, en texto plano, en bloc de notas se puede transferir a cualquier otro contexto en el que se quiera trabajar con esta documentación. Bueno, por último, quiero que revisemos este Concordance Plot. Concordance Plot prácticamente lo que hace es hacernos una representación gráfica del uso del registro de la concordancia a lo largo del documento. Cada uno de los recuadros implica un documento, digamos, visto de forma lineal y pues aquí se ve que tenemos 3 términos a principio del documento y a finales del documento. Es una buena representación gráfica, pero creo que es muy valioso que nosotros aquí tenemos, como se puede ver, tenemos aquí todos los caracteres que aparecieron, la documentación. A partir de esto pues, se pudiera hacer, por ejemplo, calcular una frecuencia relativa. Si se quisiera hacer por documento, es decir, la cantidad de palabras que hay sobre el número de concordancias. También, si se quisiera estimar una frecuencia activa para todo el conjunto documental, simplemente lo que recomendaría es ir a WordList, hacer una búsqueda en WordList. En realidad no busca arte nacional. Esto no lo está buscando, está haciendo una lista de palabras. Y aquí aparece lista de unidades léxicas. Y aquí aparecen todos los tipos, todos los tokens. Y a partir de esta información, cruzándola con esta información, se puede estimar algunas medidas del léxico, si fuera el caso. Bueno, pues eso sería los contenidos que se querían desarrollar en este tutorial y pues agradezco mucho que hayan seguido este tutorial.